Gestiona Radio, Primera Hora. Presenta Arturo Criado. 8 minutos pasan de las 11 de la mañana, de las 10 en Canarias. Seguimos en Primera Hora en Gestiona Radio, miércoles ya, ¿no, Alicia? Ya estamos con las fechas y las horas y los días. Las horas, los días. Es miércoles 6 de marzo. Muy bien, muy bien. 11 de la mañana, 8 minutos, 18 bien. en Canarias. Tiempo para hablar con la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid. El objetivo constante de reducir costes y hacer más competitiva la empresa ha llevado a su máximo esplendor al fenómeno de la externalización, el outsourcing. Aunque se trata de un modelo que tiene ya más de una década de vida, es cierto que a partir de 2008 es cuando se empieza a hablar de él con más claridad, de un modelo que hay muchos que dicen que es no solo el presente, sino también el futuro. Y la clave de estas empresas de outsourcing es ayudar a que sus clientes consigan sus metas concretas, manteniendo niveles de calidad y también de profesionalidad. Junto a todo ello, cada vez son más las empresas que apuestan por combinar el prestar servicios a otras instituciones con un carácter marcadamente social. Hombre, eso de carácter social la verdad es que suena especialmente importante, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que a finales de 2012 en España había más de 12 millones de personas en riesgo de exclusión social. Y todo, evidentemente, porque la crisis económica, los recortes presupuestarios han hecho que ese número crezca, que se dice pronto, casi 6 veces más rápido que la media de la Unión Europea. Casi 6 veces más. Fíjate. Rápido, ¿eh? Se dice pronto, como tú dices, pero no es nada baladí. No es un dato baladí. Desde luego, está con nosotros en el día de hoy José María Pascual, él es responsable de AEVIA Tecnología y Servicios. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntame, AEVIA Tecnología y Servicios, ¿vosotros a qué os dedicáis? Pues nosotros somos una empresa que empezamos en el 2005, justo antes de los inicios de la crisis, pero gracias al... Llegasteis a las puertas, casi. Llegamos a las puertas, pero gracias al esfuerzo de todas las personas que trabajamos en AEVIA y de un interés por al final conseguir llegar a final de mes, hemos ido consiguiendo durante este periodo adaptándonos bastante al mercado, siendo muy flexibles y sobre todo siendo muy fieles y muy al dictado de nuestros clientes. Creo que hemos alcanzado unos niveles de crecimiento interesantes a pesar de la época tan complicada que estamos viviendo. Y bueno, pues ahora mismo estamos ahí, creo que siendo vanguardia en un ámbito como es el ámbito de lo social, al que le estamos incorporando las nuevas tecnologías de una manera muy interesante. ¿De qué manera se le puede añadir ese carácter social a los servicios que ofrecemos a las empresas? Pues mira, fundamentalmente, dentro, por ejemplo, del acuerdo que hemos cerrado con FEDECAM, lo que hacemos es, gracias a un esfuerzo que hace FEDECAM y a un esfuerzo que hacemos nosotros, que también podemos hacerlo gracias a, como te decía, la incorporación de la innovación tecnológica en el ámbito social, que nos permite ser muchísimo más eficientes, ofrecer unos servicios a todos aquellos que son miembros de FEDECAM, sean autónomos, comerciantes, etcétera, de tal manera que puedan acceder a los servicios sociales básicos a unos costes que no tienen nada que ver con lo que se puedan encontrar en el mercado. ¿Qué servicios sociales son los que más suelen demandar? Los que más demandan son fundamentalmente temas de carácter psicológico, temas de carácter de logopedia, fundamentalmente obviamente para los más pequeños de la casa, y también muchas terapias o actuaciones de terapia de mediación familiar y de terapia de grupal, tanto ante divorcios, las crisis que actualmente es verdad que está demostrado que la situación económica está generando muchas crisis de pareja, por la tensión al final se viene trasladando al hogar. Nosotros ahí es donde nos están pidiendo colaboración y nosotros la estamos dando profusamente. Eso, evidentemente, para los autónomos el acceso es directo, pero, por ejemplo, aquellas personas o aquellas empresas que quieran ofrecer el servicio a sus empleados también pueden. También pueden. De hecho, un poco el acuerdo que tenemos es no solamente a la parte, digamos, empresarial, sino también a la parte de los empleados de esos empresarios. Porque también somos conscientes que en muchas empresas, por cuestiones económicas, el tema de beneficios sociales se han tenido que ver ajustados. Esta es una forma en la que la empresa puede a sus empleados darle un beneficio social, yo creo que bastante importante. ¿Cada vez las empresas son conscientes o más conscientes de la importancia que tiene esa parte social, esa ayuda a sus trabajadores? Yo creo que sí, la experiencia que nosotros tenemos, la nuestra propia y la que tenemos del trabajo con numerosas empresas, algunas de ellas incluso multinacionales, nos ha venido a dejar claro que sí se tiene una conciencia, porque al final lo que te importa es que el trabajador que está contigo esté cómodo. A veces tú, obviamente, que la mayor comodidad o la mayor recompensa que tiene, obviamente, es el salario.
En las situaciones en las que estamos eso es difícil de atender, pero tenemos que ser imaginativos y buscar otras vías. Y si las vías, una de ellas es la vía de los servicios sociales a los que tienes que acudir, por desgracia en muchas ocasiones, pues bueno, yo creo que al final le puede suponer un ahorro muy importante al empleado y por lo tanto ese ahorro en cierto modo se lo tiene que agradecer a su empresa, que es la que ha hecho las gestiones para que pueda acceder a ella. Estos servicios sociales de los que estamos hablando, evidentemente los ofrecéis vosotros. ¿Habría alguna posibilidad también de que la parte pública pudiera ofrecer este tipo de servicios? Sí, en principio sí, eso siempre es posible. De hecho, la parte pública ofrece ahora mismo unos servicios sociales muy interesantes. Es verdad que los ofrece hacia un sector poblacional que va en función de la renta y que normalmente es gente que precisamente, o en la mayoría de los casos, no están trabajando. Pero evidentemente lo podría hacer mediante cualquier tipo de acuerdos. Entiendo que es perfectamente viable. ¿Hasta cuándo es sostenible esa cifra que decíamos al principio de 12 millones de personas en riesgo de exclusión social? Yo creo que ya de per se no es sostenible. Hay que hacer un trabajo y un esfuerzo enorme por conseguir que eso ya no vaya más, que se frene y ahora a partir de ahora intentar que vaya reduciéndose paulatinamente hasta lograr los niveles que teníamos hace unos años y que también nos ha tan buen resultado nos ha dado a todos nosotros. Trabajáis de manera activa, me consta, con menores, con mayores, con personas en situación de dependencia, entre otros colectivos. ¿Cuáles han sido los más afectados por la crisis? Pues han sido fundamentalmente la gente de una edad media, evidentemente por un motivo muy básico, que es el del desempleo, los problemas que se derivan del mismo, incluyendo el tema famoso que tenemos ahora mismo en ciernes, que es el tema de los desahucios derivados o las ejecuciones hipotecarias. Pero también hemos detectado unos problemas muy importantes en el ámbito infantil. Al final, como antes comentaba, los problemas que tienes o que se han derivado de una situación económica o que puedas tener en tu trabajo se acaban derivando a tu entorno más inmediato, que es el familiar. Y en el entorno familiar, que es donde estamos haciendo también un trabajo muy especial, efectivamente lo hemos notado en situaciones de estrés para los niños, en situaciones de estrés familiar, de problemas de convivencia, de pareja, problemas que incluso en algunos casos han derivado de enfrentamientos intrafamiliares entre padres y hijos, sobre todo si tenían una edad adolescente, que son edades en las que cuesta asumir algunas diferencias o algunos cambios respecto a la situación de vida que se venía teniendo anteriormente. Trabajáis tanto para empresas privadas como también para organismos y administraciones públicas. ¿Es muy diferente trabajar para lo público que para lo privado? La verdad es que al final, por llamarlo de alguna manera, el cliente al que atendemos es el mismo. En uno es de cliente que va a la administración pública y en otros son clientes que nosotros tratamos. Obviamente la relación es diferente, sobre todo una cuestión de agilidad. La agilidad en el ámbito privado es muchísimo mayor, la posibilidad de ajustar unos costes para ofrecer un buen servicio también, pero y en el ámbito público eso cuesta bastante más. Sí que tanto en uno como en otro, lo que desde luego es indudable es que hay una preocupación muy grande porque la calidad del servicio sea lo más alta posible. ¿Cuál es el coste que tiene para una empresa ofrecer un servicio como este a sus empleados? Cero. El coste para ellos sería cero. Nosotros, gracias al apoyo de FEDECAM y a los ajustes que hemos realizado internamente, las empresas que quieran, a través de FEDECAM, incorporarse a este proyecto, el beneficio social para sus empleados será cero de coste para la empresa. Pues una iniciativa, desde luego, muy recomendable. José María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues ya lo han visto, iniciativas que se ponen en marcha de la mano de FEDECAM, de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid, para ayudar a las pymes, a los autónomos, aquí en la comunidad y también en España. Gestiona Radio, vocación de informar. A ver qué pone. Nos vamos toda la familia a la nieve. Me apetece compartir unos días con mis hijos y verles disfrutar sin prisas ni coles. La felicidad solo es real si se comparte. Y con el planazo de Aramón evitas colas y te ahorras un 20%. Compártelo. Aramón.com, Montañas de Aragón. En Iberdrola estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. Somos una de las mayores eléctricas del mundo y estamos cuidando los ahorros de 500.000 de accionistas. Iberdrola, estamos contigo. Patrocinador del segundo centenario de la Constitución de 1812. Mientras tú piensas si el tetrabric iba en el contenedor amarillo, ¿no? Sí, en el amarillo. Nosotros pensamos en soluciones de transporte que contaminen menos tu ciudad. Por eso, promovemos autobuses propulsados por gas natural para reducir las emisiones de CO2. Piensa en disfrutar de tu bienestar. Nosotros pensaremos en el bienestar de todos. Gas natural Fenosa, la energía que piensa.
Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta. Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. ¿Te gusta lo exclusivo? A nosotros también. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Edición limitada con Eva Pla. Aquí, en Gestiona Radio. Primera hora con Arturo Criado. Hemos visto iniciativas sociales para las empresas, para las pymes españolas, pero queremos también hablar de cómo está la situación, de qué medidas se pueden ir aplicando en nuestro país para ayudar, para favorecer a las pequeñas y medianas empresas, para favorecer también a los autónomos. Y queremos hacerlo con Ofelia Martín Lozano. Ella es directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios, directora de análisis de Banca March. Ofelia, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, hemos visto los resultados de déficit de las comunidades autónomas, también de la administración, se sitúa en el 6,7%. Es cierto que las comunidades autónomas se han desviado un poquito, se han desviado en 2 décimas respecto a lo previsto. ¿Vamos en la buena dirección de una vez por todas? Sí, estamos reduciendo el déficit en un momento de contracción, lo cual es difícil. Y si damos esa cifra de 6,7 frente al 6,3%, que era el objetivo, pues qué duda cabe que es bastante aproximación. Nadie esperaba que lo cumpliéramos íntegramente. Pero diría que más que el dato de un año, más que el dato de un día, lo que importa es la tendencia y que no nos desviemos en absoluto de esa tendencia. No hay que olvidar que el objetivo de déficit es el 3% o incluso algo inferior. Y no hay que olvidar que seguimos en niveles de más del doble, que seguimos en un momento de contracción de la economía que dificulta el generar ingresos, con lo cual el grueso del ajuste debe venir por el lado del gasto. Y no hay que olvidar también que es que ese gasto público por inercia tiende a aumentar. Por ejemplo, en todas las partidas ligadas al envejecimiento de la población, que es un hecho inexorable. Esto va a aumentar a futuro, no en un año, en 2, en una década, muy claramente el gasto en pensiones, va a aumentar el gasto, por ejemplo, en sanidad. Y si queremos mantener unos buenos estándares de estado de bienestar, hay que recortar en otras cosas o hay que hacer a todo el mundo copartícipe de ese estado de bienestar y hay que optar por seguir adelgazando claramente el sector público y en particular las administraciones territoriales. Y nos va mucho en esto, nos va mucho en no desviarnos, porque a nuestro juicio, desde luego, la disciplina fiscal es básica, el predicar con el ejemplo también. Y esa disciplina fiscal es muy relevante para recuperar el crédito, y recuperar el crédito es esencial para que España pueda recuperar el crecimiento. Disciplina fiscal, hablando de la disciplina fiscal, deberíamos plantearnos también, luego entraremos en el tema de las administraciones públicas, deberíamos replantear también una nueva fiscalidad para las empresas y para los ciudadanos españoles. Lo digo porque hay quien dice que tenemos mucha carga fiscal, otros dicen que no tenemos tanta presión fiscal y en lo que parece coincidir todo el mundo es que sí necesitamos una reforma de la fiscalidad. Sí, hay muchas cosas aquí en esta pregunta. Probablemente lo primero que necesitamos, claro, los impuestos van a pagar los gastos del Estado de administraciones territoriales. Por lo tanto, el primer concepto esencial es adelgazar esos niveles de gasto para que no haya que recaudar tantos impuestos y no haya que seguir incrementando la recaudación, como se ha hecho en plena crisis, porque eso, lógicamente, libera recursos para que la economía pueda crecer, para que la empresa pueda invertir, en vez de solo contribuir al Estado y para que el particular también pueda volver a consumir un poco más. Por lo tanto, el adelgazamiento es a priori el concepto básico. Luego hay cuestiones también generales que hay que abordar, ¿no? Por ejemplo, pues la economía sumergida, desde luego, detrae ingresos públicos que deberían estar y no están, y concentra la carga en muchos menos colectivos. En cuanto a la empresa, que es lo que tratamos principalmente en este informe que acabamos de emitir sobre el crecimiento,
Pues hay, por ejemplo, un caso claro de impuestos que tocan mucho a la productividad y a la competitividad de empresa, que son los ligados a los trabajadores. Por ejemplo, las cotizaciones a la seguridad social. Aquí comparamos con países en donde hay menos cotizaciones sociales y están en parte sustituidas por imposición indirecta. En este caso, los países nórdicos. Eso, por ejemplo, pues sería una modificación que mejoraría esa capacidad de la empresa para competir, que es muy relevante, porque nadie nos va a sacar la crisis si no es la empresa, y la empresa, sobre todo, mirando hacia afuera, siendo muy competitiva y exportando. Y si la empresa española es capaz de competir fuera en ese mercado mundial que es tan competitivo, va a ser también capaz de competir dentro de España, y esta es la otra parte de la que se habla menos, pero que también es esencial para salir de la crisis, y es que, aparte de vender muchísimo fuera, es lograr abastecer también en la mayor medida posible la demanda nacional con producción nacional, ¿no? Esas son las claves, y solo existe un secreto, que es la competitividad. Y la verdad es que ha sido así siempre y sigue siendo así en cualquier país del mundo al que miremos. Insistes mucho en reducir la administración pública, nos decías antes administración territorial. ¿Crees que hay una disposición real por parte de la clase dirigente, de la clase política, a llevar a cabo esa reforma administrativa que necesitamos? Bueno, nosotros no emitimos tanto criterios de valor, de creencia o no, nos atenemos a los hechos, y los hechos son que sí se está haciendo un esfuerzo importante, pero que está recayendo en muy buena medida de la parte de los ingresos, algo también en los gastos, pero es que a nuestro juicio queda muchísimo por hacer. Y, por ejemplo, hablando de administraciones territoriales, pues 3/4 partes del gasto público, si excluimos intereses de la deuda, que hay que pagarlos sí o sí, y si excluimos pensiones, 3/4 partes corresponden a las administraciones territoriales. Y es que ahí hay pues multitud de duplicidades, hay multitud de cargos en municipios, diputaciones, comunidades autónomas, hay entes territoriales surgidos que antes no existían y ahora coexisten 3, ¿no? Hay empresas públicas por doquier, con y algunas hasta sin empleados, y en general hay una inflación absoluta en el número de empleados públicos a lo largo de los últimos años. Desde la Constitución del 78, por ejemplo, el número de empleados públicos se ha multiplicado por 4, y en los últimos 15 años 1/3, ¿no? Y hay muchos muy eficientes, pero luego hay también muchas duplicidades. Esas duplicidades, evidentemente, tenemos que tender a eliminarlas. Se habla también, bueno, del recorte de determinados servicios y de compatibilizar también la iniciativa pública y la privada. Generalmente, cuando se habla de compatibilizar esa iniciativa pública y privada, a muchos parece que se les ponen los pelos como escarpias, porque dicen que lo único que se busca es la rentabilidad de la empresa privada. ¿Qué puede aportar la iniciativa privada a lo público que ahora mismo no tenga y que lo suele hacer generalmente más eficiente? Bueno, nosotros partimos de una realidad, y es que si la clave para salir de la crisis, como lo es la internalización de la economía, esa internacionalización de la economía son las empresas. Son las empresas las que crean empleo, y la función del Estado pues es permitir que haya un marco adecuado y estable que facilite que la empresa pueda crecer. Es decir, es la empresa la clave en la actividad económica, la empresa competitiva, no es la política. Esto es algo de lo que nos tenemos que concienciar todos los ciudadanos. Y si la empresa no genera un beneficio, pues la empresa tiene que cerrar y despedir a sus empleados. Entonces, esta es una realidad. Y a partir de ahí, pues nosotros lo que comentamos en este informe son, por ejemplo, una comparación muy sencilla con Alemania para ver qué hacen ellos, que hacen muchas cosas mejor que nosotros y son el segundo exportador del mundo, que hacen que nosotros podríamos copiar, ¿no? Público, privado, bueno, lo público es proveer el marco y lo privado es el que tiene que tomar la iniciativa y el que lo ha tomado en los últimos años, porque si no fuera por la internacionalización de la empresa española, la crisis hubiera sido aún mucho más severa de lo que está siendo. Llevamos 4 años con demanda interna cayendo y solo el sector exterior aminora el duro impacto de la crisis. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues en primer lugar, hablar idiomas. Algo tan sencillo como esto. Es que entre la población adulta en España, según Eurostat, habla inglés el 20%, y no bien. En Alemania, por ejemplo, es casi el triple, el 55%. Y estamos por detrás de Rumanía, Bulgaria, de Grecia, no digamos de Italia, de Francia o de los países nórdicos. Bueno, esto parece que es esencial.
Para exportar y para salir afuera hay que tener mentalidad, y la mentalidad se muestra como mínimo con los idiomas. Por lo tanto, eso es algo sencillo y es iniciativa pública que se asegure en los colegios y desde pequeñitos que la gente no solo estudia, sino que aprende el idioma y que la gente también lo aprenda, claro. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, el tamaño de la empresa. Para exportar hace falta un cierto tamaño, no sabemos cuál, depende del sector, pero calculemos que como mínimo es en la empresa mediana, a partir de 50 empleados. Bueno, pues en Alemania el 60% de los ocupados lo son en empresas de más de 50 empleados. En España solo el 40%. Bueno, ya tenemos otra desventaja. Es evidente que si se es más grande, pues se logran más economías de escala. ¿Qué se puede hacer para mejorar el tamaño? Pues en primer lugar, quizá evitar la multiplicidad de regulaciones, de trabas burocráticas que hacen que la empresa a veces tenga como mercado objetivo, en vez de como mínimo todo el territorio nacional, solo su municipio, de tantas cosas que tiene que hacer y tanta normativa que tiene que ver si cumple o incumple. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues por ejemplo, también algo en lo que Alemania nos gana y que otros países se están replanteando, que es el impulsar los sectores industriales nacionales, porque son los que más exportan y de hecho tienen empresas de mayor tamaño. Y aquí tenemos sectores muy eficientes y, por ejemplo, nuestro primer sector exportador es el automovilístico y son compañías pues filiales de multinacionales. Pues esto es otra cosa para hacer. ¿Y qué se puede hacer para que exista un sector industrial competitivo? Pues bueno, reducir, optimizar los costes, coste energético, es algo que se tiene que hacer en iniciativa pública, también privada. Coste laboral, ahí se ha hecho una muy positiva reforma laboral, pero aún probablemente hay que buscarle muchos más frutos, aunque el grueso y la norma está ya ahí. También el coste logístico. Hay que lograr un transporte eficiente de mercancías, por ejemplo, por ferrocarril. Es que en Alemania transportan 5 veces más de mercancías por ferrocarril que en España. ¿Qué más se puede hacer? Pues sigamos mirando a Alemania. La investigación, desarrollo e innovación es un gasto, pero un gasto destinado a generar ingresos. ¿Y cuánto gastamos nosotros? Pues un 1,4% del PIB. Y hemos mejorado muchísimo. ¿Cuánto gastan los alemanes? Pues el doble. Y además de forma más eficiente, porque consumen más patentes, producen más patentes por cada millón invertido en I+D. Pues es otra cosa en que habrá que mejorar, ¿no? Iniciativa pública, privada, probablemente colaboración de las dos. Hacer que la empresa sea el cliente del investigador, que la investigación sirva para algo, tenga una aplicación práctica. Centrarnos más también en la I pequeña de innovación aplicada a procesos, a modelos de negocio. No podemos hacer de todo y más con recursos escasos. Y finalmente, probablemente lo que es la gran tarea es lo que nos refleja la cuarta comparación con Alemania, y es que miremos la educación. Y ahí, pues por ejemplo, en Alemania generan cada año la mitad de universitarios que España en proporción a su población y el doble de gente formada en FP o en FP especializada. Resultado, pues es que son el segundo exportador del mundo, compiten directamente con China. Resultado para nosotros, tenemos 200.000 universitarios que salen al año, muchos sin un título reconocido, muchos sobrecapacitados para la labor que acaban realizando, porque es que de hecho no tenemos ninguna universidad entre las 100 mejores del mundo. Algo parece que falla, la educación es básica y esta es una reforma muy importante que queda y pasa por más idiomas de pequeñitos, más FP de medianos y por hacer una universidad más selectiva, más exigente y por quizá primar en definitiva la calidad sobre la cantidad y favorecer también que nuestros mejores universitarios, que la gente más capaz y más preparada, pues estudien las mejores universidades del mundo. Solo con que cogiéramos al 10% de los mejores universitarios y de esos cogiéramos al 10% mejor y los enviáramos a las mejores universidades del mundo, tendríamos cada año, estaríamos generando unos 2.000 personas que serían probablemente los mejores embajadores comerciales para España en el mundo o volviendo a España, y serían muy importantes para esa clave de crecimiento que, repito, es la internacionalización.
Estabas hablando antes de la reforma laboral, mucho se ha hablado acerca de ella, sobre si ha funcionado, si no ha funcionado, si está dando frutos, si no está dando frutos. De momento es cierto que tenemos una destrucción el año pasado de cerca de 800.000 puestos de trabajo. Sin embargo, nos decías, hombre, se sientan las bases, habría que ahondar más un poco en ella. ¿Realmente está empezando a dar ya los primeros pasos, los primeros efectos? ¿Sin ella la situación hubiera sido peor? Bien, nosotros juzgamos la reforma laboral de positiva, aunque siempre se puedan mejorar cosas. ¿Está dando frutos? Bueno, hemos visto recientemente ya algunas empresas, retomando el sector automovilístico, que han anunciado que permanecen aquí, que ya es algo, y que invierten más aquí. Parece que algún efecto positivo hay. De todas formas, ¿qué se puede mejorar o qué se puede aprovechar más sobre lo ya hecho, que es importante? Pues a nuestro juicio la reforma laboral se ha entendido fundamentalmente como una facilitación del despido, como un abaratamiento del despido, pero es que lo más importante no es eso, sino que es realmente una flexibilización de las condiciones de trabajo, es decir, que la empresa pueda adaptar su capacidad productiva a variaciones de la demanda. Es decir, que si la demanda cae un 25%, como de hecho está cayendo, ha caído en muchas empresas, que la empresa pueda optar no por despedir a un 25% de la plantilla, sino por reducir jornadas, horas, reducir en definitiva coste laboral y esperar a que la situación remonte. Porque es que, claro, el despido es un drama, desde luego, para el empleado, pero también es para la empresa una enorme pérdida de esa inversión en capital humano que ha realizado. Por lo tanto, se trata de evitar esto proporcionando flexibilidad para adaptarse a un mundo muy competitivo que es más flexible de lo que lo somos aquí. Y luego también, quizá en el ámbito de la reforma laboral o de alguna cosa que es mejorable, probablemente sería deseable, como en muchas otras cosas, que haya una simplificación, que haya menos normativa, menos tipos de contratos. Es que ya la empresa necesita a alguien para ver las múltiples formas de contratar, que depende del sexo, de la edad, del momento, del tipo de empresa. Entonces, sería deseable que hubiera una mayor sencillez. Y por último también quizá mejorar ese periodo de búsqueda de empleo y que sea efectivamente una búsqueda activa, que en muchas ocasiones no lo es. Esa es una de las cuestiones importantes. De hecho, veíamos como también hace poco la OCDE nos lo recomendaba, que decía, oiga, tienen ustedes que reformar los servicios públicos de empleo, puesto que no están sirviendo ahora mismo para su objetivo, que es el de colocar a la gente. Yo no sé de qué manera se podrían potenciar los servicios públicos de empleo o si deberíamos dar un mayor protagonismo a las agencias de trabajo temporal. Bueno, desde luego hay que tratar de que todas esas personas paradas encuentren trabajo, eso es esencial, y hay que tratar, como dice la OCDE, también de vincular, por tanto, los subsidios a la búsqueda activa del empleo. Es decir, el cobro del subsidio de desempleo no es un periodo vacacional, como mucho es un periodo de formarse intensamente y de reciclarse para volver a encontrar trabajo. Esta es la finalidad. ¿Eficacia hasta ahora los servicios públicos de empleo? Pues parece que muy baja o nula. Tenemos 6 millones de parados, ¿no? Y que no encuentran tampoco empleo. ¿Eficacia de los sistemas privados que existen hasta ahora? Pues parece que es superior, considerablemente superior, con lo cual, desde luego, da toda la impresión ahí de que una reforma es necesaria. Y también probablemente es necesaria una modificación en la cultura de los ciudadanos, no digo ya son estos a nivel general, y es el modificar esa cultura presente en mucha gente, esa cultura de la subvención y el subsidio, y sustituirla por otra de la competitividad y del trabajo. Si no, no vamos a ningún sitio. Ofelia Marín Lozano, directora de Economía del Círculo de Empresarios. Un placer charlar contigo. Muchísimas gracias. Encantada, como siempre, y gracias. Gestiona Radio. Vocación de informar.